Esta noche vamos a entrevistar a la psicóloga Ingrid González. Buenas noches, Ingrid. Y bueno, quería comenzar la entrevista preguntándote qué fue lo que te motivó a estudiar psicología. Pregunta compleja. A ver, en realidad hay muchas razones por las que una persona puede empezar a estudiar psicología. Creo que una de las razones por las que empecé o decidí estudiar la carrera, ya que estaba en duda de estudiar también ingeniería ambiental. Creo que todos enfrentamos esas dudas, ¿no? A nivel vocacional en un inicio. Y creo que me motivó mucho tener, de repente, poder brindar soporte en algunos momentos a las personas, ¿no? Frente a ciertas dificultades o situaciones que pudieran afrontar. Ahora, definitivamente esa es una idea inicial con respecto a todo lo que vas conociendo dentro de la carrera durante el tiempo que cursas tu carrera como tal, ¿no? Vas ampliando información, vas ampliando conocimiento y por lo tanto también vas eligiendo un camino al que te quieres dirigir a partir de ello, ¿no? Entonces, definitivamente creo que amar mi carrera o generar el tema de vocación es algo que se va o que se fue haciendo mucho más grande a lo largo de mi carrera en sí, ¿no? Si me preguntan cuánto sabía de lo que iba a aprender durante toda mi carrera solo al elegirla, diría que muy poco de todo lo que he aprendido a lo largo de ese tiempo, incluyendo mi experiencia después de salir de la universidad como tal. Así que quedaría un poco corto decir solo la parte de vocación en un inicio, ¿no? Yo diría que mi vocación ha ido creciendo y desarrollándose cada vez más a partir de mi experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, podría ir desde ese lado. Cuando uno es adolescente o es más joven, a veces no tiene tan claro todavía la idea de por qué elige la carrera, ¿no? Entonces, digamos que esa es más o menos la línea, ¿no? Brindar soporte y ayuda a las personas que luego ya va tomando una orientación mucho más clara a lo largo de la carrera. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Señorita Ingrid, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué Ujú. problema o momento fue el más complicado que pudo tener durante su carrera? Ok. A ver, ¿cómo lo explicarían? Yo siempre le hago este ejemplo a mis alumnos porque, bueno, les cuento un poquito de mi experiencia. Yo trabajo desarrollando un poco el tema de monitoreo y acompañamiento a alumnos de educación superior. Entonces, en ese punto siempre suelo explicarles que la situación más compleja que puedo haber enfrentado de repente en la universidad, ¿verdad? ¿Esa fue la consulta? ¿Sí? Ok. Em, Era el hecho de que al iniciar mis características de personalidad eran, yo era bastante tímida, ¿no? Entonces imaginarme, por ejemplo, desenvolviéndome frente a un público, haciendo un taller, haciendo una charla o dictando una conferencia era algo que mi yo de primer año no podía imaginarse sin asustarse y pensar que lo iba a hacer súper mal, ¿no? Entonces, eso es lo que suelo compartirle a ellos porque creo que es una experiencia que implica constancia, ¿no? Perseverancia, confiar poco a poco en las habilidades y generar el autoconocimiento necesario para asumir y creer realmente que puedes lograr esos resultados poco a poco, ¿no? A tu ritmo y a tu tiempo. Creo que esa es una de las cosas más importantes y más dificultosas, por decirlo así, más allá de repente las diferencias que puedan existir entre los grupos de trabajo u otros que también forman parte de, ¿no? Que te ayudan a entender también que las características de cada psicólogo van a ser bastante variadas, ¿no? Aun cuando todos estudiemos en un mismo espacio o lo mismo, en teoría, es muy probable que cada uno tenga una forma particular de desenvolverse, ¿no? Entonces yo creo que lo más dificultoso en ese sentido sería, o fue para mí, eh, enfrentarme a, ¿no? Ciertas de repente ideas preconcebidas, ciertos temores, y empezar a trabajar en aquello que yo quería, ¿no? Y esperaba. Esa sería, digamos que, de repente una de las máximas dificultades, ¿no? Por decirlo así. A nivel de organización, de manejo de tiempos, de actividades dentro de la universidad, no creo haber tenido mayor dificultad. Ahora, puedo considerar algo adicional a eso en el inicio de mi carrera, por ejemplo, el iniciar bueno, en las semanas que correspondían a esta introducción a la universidad. Yo, sinceramente, no considero haberme sobreesforzado para estudiar e ingresar a la carrera, ¿no?
Yo, bueno, por la edad, siempre estás pensando en otras cosas también, entonces dedicaba tiempo a la academia, pero no necesariamente todo mi tiempo estaba centrado en el examen de admisión, etcétera, ¿no? Entonces, para mí existía este temor que existe para todos al inicio de no encajar del todo, porque sientes que tal vez no te has esforzado lo suficiente o sientes que de repente hay personas que se merecen más estar ahí, ¿no? Y que tú no eres suficiente para algunos aspectos, ¿no? Que es algo que vas descubriendo también y creo que eso es lo bonito de la carrera de psicología, ¿no? Que te permite ir generando ciertas actitudes que vas trabajando dentro de tu estilo de vida, ¿no? Sin volverte psicólogo, obviamente, todo el tiempo y estar en rol de psicólogo todo el tiempo, que puede ser muy agotador, ¿no? Pero creo que esos son puntos importantes y que sí pueden haber sido dificultosos en un inicio, ¿no? Gracias. Buenas noches, psicóloga. Bueno, mi pregunta sobre el tema que nos ha tocado es, ¿qué fue lo más resaltante de la corriente Gestalt? Ok, bueno, en el caso de la corriente Gestalt en específico, creo que uno de los aportes más importantes dentro de lo que se trabaja en la psicología actualmente es el tema de ir cambiando la idea de la patologización que se le daba pues a las personas en general, ¿no? Ellos iban en contra de esa corriente hasta cierto punto, tratando de ser o tratando de buscar hasta cierto punto una parte científica, ¿no? No alejándose completamente de ello, pero formando bases para lo que sería ya luego el siguiente movimiento, ¿no? El humanismo en sí, que considera ciertas partes interesantes. Ahora, lo voy a dividir un poco ahí. Creo que la Gestalt es una de las ramas que más ha aportado a lo que sería la psicología cognitiva luego, ¿no? Como, digámoslo así, como un precursor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empezar a investigar acerca de que el ser humano también tiene de repente participación dentro de lo que sea pues su entorno, ¿no? No es un ser que reacciona frente a algo, sino que es un ser que interpreta su realidad de cierta manera, bajo una perspectiva en específico, bajo un enfoque en específico, ¿no? Yo puedo ver algo en una situación de manera diferente a como lo vería, por ejemplo, Claudia o lo vería Franz. ¿No? No lo vamos a ver de la misma manera. Una situación problemática para mí también puede ser muy diferente, o la forma en la que lo voy a afrontar va a ser muy diferente a como lo verían ustedes. Entonces, digamos que esas son un poco las bases que la Gestalt forma en el sentido de lo que es perspectiva, un poco de lo que es sensación, percepción, ¿no? Y que son bases interesantes para luego movimientos no tan nuevos, ¿no? A diferencia de la psicología positiva, que es mucho más nueva, ¿no? Pero relacionado un poco más al tema cognitivo, ¿no? Ustedes conocen, bueno, la psicología cognitivo-conductual, que es una, digamos que un movimiento nuevo también, hasta cierto punto, ¿no? En lo que consideramos modernos, por decirlo así. Y esos son, de repente, esa es una parte. Luego viene la idea de lo que es el ser humano como totalidad. Yo no puedo analizar a un ser humano solo desde un punto de vista o solo desde una cierta área. Necesito considerar que el ser humano es un ser integral y por lo tanto las variables externas, que sean ya sea familia, a nivel social, a nivel de pareja, a nivel de grupo de estudios, a nivel de cultura, de repente de la misma universidad, ¿no? Generan ciertas diferencias en cómo yo me desenvuelvo en ese ámbito, ¿no? Y cómo voy a ir desarrollando mi personalidad poco a poco, ¿no? Entonces, creo que la Gestalt también toma mucho de eso. Y hablando un poco ya de la terapia gestáltica en sí, que Fritz Perls es una persona interesante en ese sentido, me gusta mucho y creo que yo uso mucho esto, que es la oración Gestalt. No sé si ustedes la han escuchado, de repente la han visto, o de repente se la han mostrado en algún momento dentro de clases. La oración Gestalt es una forma muy interesante de hacer comprender a las demás personas qué cosas son nuestras responsabilidades y qué cosas no. Entonces, no sé si desean que se las lea o si la buscan luego para no atrasar mucho la entrevista en sí,
pero la oración Gestalt creo que es uno de los aportes mucho más interesantes también ya dentro del ámbito mucho más terapéutico, no investigativo, como es lo de figura y fondo, ¿no? Lo de sensación y percepción, que es encontrar algunas ideas de que el ser humano no ve las cosas tampoco por partes, ¿no? Sino que las unifica de alguna manera. Por eso es que su aporte es interesante para lo que es la psicología cognitiva, ¿no? Y más allá de ello, también, como les decía, esta idea de totalidad del ser humano, que van tomando los otros movimientos como son los humanistas, ¿no? Al hecho de repente rebelarse contra el reduccionismo conductual, por decirlo así, ¿no? Esta idea cerrada de que, yo ok, reacciono frente a algo y no hay más, ¿no? Por eso es que digamos que el movimiento cognitivo-conductual toma mucha más fuerza ahora. Ahora, si me preguntan qué es lo que yo uso exactamente o en qué movimiento me baso para de repente manejar mi trabajo en los niveles en los que los hago, creo que varios psicólogos vamos a coincidir en que lo más importante es el análisis que se hace a nivel individual de cada uno de las personas que atendemos, y por lo tanto podemos de repente buscar ciertos recursos dentro de varios de los movimientos que aprendemos en psicología, no solo uno, ¿no? Entonces, porque eso genera cierta dificultad. Si a la persona que estoy atendiendo explicarle algo de cierta forma no le funciona, no lo entiende o no considera que le esté ayudando, definitivamente necesito buscar otras opciones. Y no necesariamente solo los voy a encontrar en una especialidad o en un movimiento en específico, ¿no? No sé si hasta ahí se respondió un poco, porque yo suelo divagar también. Sí, Gracias. gracias. Genial. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué influencias dejó en la psicología actual la corriente Gestalt? Creo que, bueno, ya respondí un poquito de ello. Digamos que sería esta idea de la percepción, cómo yo percibo ciertas situaciones, que luego se ve reflejado un poco en digámoslo así, en la terapia racional emotiva de Albert Ellis, si no me equivoco. Yo no suelo recordar nombres así nada más. He tenido que repasar un poquito de teoría hasta cierto punto. No, hay temas que tienes más grabados de repente o recuerdas más según lo que vas haciendo, ¿no? A lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida profesional. Creo que esta parte de la perspectiva, de empezar a entender un poco esta idea de cómo percibimos algunos aspectos en nuestra vida, es una de las cosas más influyentes a considerar, ¿no? Dentro de lo que es la Gestalt como tal. Y el otro aporte que ya les había comentado, referido un poco más a la parte cognitiva, ¿no? Reconocer que hay algo más aquí que solo la parte conductual que sí se puede ver, ¿no? Sino que hay mucho más de ello, ¿no? La sensación, percepción, que son, digamos, bases hasta cierto punto, dan las bases para lo siguiente, que sería pues la parte del humanismo, si hablamos de Maslow, que es uno de los más conocidos, o si hablamos también de la psicología positiva, que es mucho más moderna, que está en el 2000, ¿no? Que se suele malinterpretar a veces, pero que al final tienen bases científicas bastante interesantes, ¿no? En el caso de la psicología positiva más que todo, que buscan pues de alguna manera encontrar qué cosas más hay, ¿no? Por ejemplo, la motivación, las emociones, cómo interfieren o cómo de repente aportan o influyen, tanto ya sea de manera positiva o negativa en nuestro desarrollo a nivel personal también. Y creo que ciertas, o cierta información que se genera a partir de las investigaciones del trabajo Gestalt permiten llegar a ciertos puntos en ese nivel, ¿no? O permiten empezar a basarse en esas ideas para generar nuevas formas también de entender al ser humano, ¿no? No sé si eso es suficiente, quisieran que explique algo más. Señorita Ingrid, buenas noches. No, Buenas creo que noches. está bien. Hola, Cristina. Sí, gracias. Señorita Ingrid, para terminar, una última pregunta. Bueno, creo que es a nivel personal. ¿Usted cree que ha cumplido sus metas a nivel profesional, me refiero?
Sí, creo que sí. Ahora, creo que lo de las metas puede ser bastante variado según cómo vamos avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente es algo constante. Ahora, si me preguntas en qué o cuál era una de mis metas con respecto a cuando salí de la universidad, eh, yo ya tenía más o menos claro que quería dedicarme a trabajar con adolescentes o personas jóvenes o adultos jóvenes. Esa era más o menos mi idea. Orientarlo un poco al ámbito educativo, aun cuando yo soy, tengo especialidad o tengo mención en clínica, creo que la parte educativa es vital en ese sentido. Y digamos que de alguna manera el hecho de poder compartir con otros compañeros o con otras compañeras en el momento de mi internado, me permitieron ir acercándome a ese ámbito, ¿no? Entonces, digamos que mi interés sigue relacionándose mucho en el ámbito educativo a nivel tanto de educación superior y espero que en algún momento a nivel de educación básica, al menos básica secundaria. Como dije, mi interés va más del lado de repente personas adolescentes, adultos, jóvenes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿por qué elegí adultos o adolescentes o personas jóvenes? Yo trabajaba en el Hospital del Niño haciendo mi internado ahí. Y en el Hospital del Niño obviamente también ves adolescentes, ¿no? Empiezas a comprender que el adolescente hasta cierto punto tiene mucha más potestad o un poquito más de potestad o responsabilidad sobre sí mismo, a diferencia de los niños, ¿no? Cada persona, cada uno de ustedes, que será mi colega en algún momento, va a ir comprendiendo qué es lo que les llama más la atención o qué se les gustaría orientarse, ¿no? En mi caso en específico, considero que trabajar con niños puede ser bastante complejo por la necesidad de que sea la familia la que participe de su avance o de su desarrollo hasta cierto punto. Entonces, creo que sí, mis metas en ese sentido se han ido cumpliendo. Quiero aprender mucho más de muchas cosas que a veces no están necesariamente relacionadas con la carrera y que trato de orientar desde ese punto también, porque mientras voy conociendo de muchas cosas, ¿no? Me permite tener mucha más oportunidad de interactuar mejor con las personas con las que converso. Mientras más información tengo, puedo hablar con mi paciente, cliente, como ustedes quieran decirle, con mi alumno, yo les suelo decir alumnos, tengo más oportunidad de conversar con ellos, ya sea, no sé, si quieren hablar de videojuegos, si quieren hablar de anime, si quieren hablarme de películas, si quieren hablarme de libros, si quieren hablarme de repente su propia carrera, ¿no? Eso implica tener conocimiento sobre su carrera hasta cierto punto, o incluso preguntar, que es una parte importante también. Entonces, en ese sentido, creo que los objetivos se van cumpliendo poco a poco. Mi primer objetivo relacionado un poco al tema vocacional e ir ligándolo a que los alumnos se puedan sentir cómodos con lo que van haciendo a lo largo de su vida estudiantil, creo que va por buen puerto y me siento contenta con la forma en la que me desenvuelvo con ellos. Es complejo a veces, porque cada persona tiene su propio estilo, así que tienes que ir buscando la forma en la que ellos se sientan cómodos, ¿no? Que no es igual para todos, ¿no? Puedes hablar con algunos un poco más de incluso temas hasta cierto punto personales, aunque en nuestra carrera nos enseñan que eso no es tan bueno. La experiencia a mí me demuestra que hay ocasiones en las que sí es necesario compartir un poco más de nosotros a las personas con las que conversamos, porque eso hace que sea menos impersonal la interacción. Entonces, eso es algo que se consigue obviamente con el tiempo y que espero que ustedes tengan la oportunidad de ir desarrollando, ¿no? en su propia manera de ser psicólogos al final, ¿no? Muchas gracias, Ingrid, por tu De nada, tiempo. Franz. Muchas gracias, Ingrid, de verdad, muchas gracias por tu ayuda. No sé si alguien quisiera preguntar algo más. No. Parece que ha sido todo. Muchas gracias, Ingrid. Hasta pronto. Gracias, psicóloga, muchas gracias. Chicos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Nos podría decir algo o nos podría mencionar algo que le motivó a seguir estudiando psicología?
ahora que nosotros recién estamos comenzando a poder ayudarnos o decir algo que nos motive mucho más a seguir nuestros sueños o metas? Si lo veo en retrospectiva, creo que me diría a mí misma que he tenido la oportunidad y que no desaproveche la oportunidad de poder compartir este conocimiento tan importante con las personas que voy a ir conociendo a lo largo del tiempo. No hay forma de poder entender o explicar en palabras cuán bien se siente que una persona, o que puedas ver el desarrollo de una persona cuando está enfrentando dificultades. El recibir un gracias de la otra persona, el recibir una sonrisa de la otra persona, entender que desde cierto punto has influido, que no quiere decir que lo hayas guiado, sino que simplemente has influido de alguna manera, lo has podido orientar hasta cierto punto, porque nosotros no le decimos a las personas qué hacer. Creo que esa es una forma muy interesante de llegar a las demás personas y de ir cambiando poco a poco la percepción que tienen las personas sobre sus vidas. ¿Qué es lo que quieren ir logrando y poder sacar todo el potencial que ellos puedan tener? Que se sientan seguros de lo que están haciendo y que se sientan felices con lo que están haciendo. Y que si no se sienten felices tal vez con todo lo que están haciendo en este momento, ¿qué opciones tienen para empezar a sentirse mejor, ¿no? Con los recursos que puedan contar en ese momento y con las circunstancias que estén enfrentando en ese momento? Si lo veo en retrospectiva, pues a veces la carrera puede asustar, ¿no? Trabajamos con seres humanos y eso siempre puede ser un poco complejo. Mi experiencia me dice que siempre y cuando tomemos en cuenta y respetemos mucho a la persona que está frente a nosotros, ¿no? Y aprendamos poco a poco a no prejuzgar, que es difícil, ¿no? Y vayamos volviéndonos mucho más flexibles y tratando de preguntar lo máximo posible dentro de nuestras clases. Creo que tenemos mucha oportunidad de sí hacer pequeños cambios dentro de nuestra sociedad. Si es lo que ustedes quieren y esperan, entonces creo que la carrera les augura muchas cosas interesantes, muchas experiencias muy bonitas, experiencias complejas también definitivamente, que pueden ir enfrentando en la medida en la que vayan aprendiendo poco a poco de este camino, ¿no? Y vayan encontrando lo que a ustedes les gustaría más hacer. Como les digo, no hay forma de explicar en palabras cuán bien se siente ver el desarrollo de una persona a lo largo del tiempo que pueda trabajar contigo, o incluso que se pueda iluminar su rostro al comprender y reconocer algunas cosas que tal vez no había tomado en consideración. Si ustedes tienen esta idea de brindar el soporte, ya sea a personas, sean niños, adultos, adolescentes, adultos mayores, ¿no? De repente niños con habilidades en específico, ¿no? O de repente con TEA, etcétera. Yo creo que no hay forma más gratificante de participar en esta parte de lo que es la salud y la salud mental en específico de las personas, ¿no? Espero que, que sea motivador y que no sea más bien algo que los asuste, ¿no? Porque creo que es un camino interesante y que hay mucho para aprender, y mientras tengan las ganas de aprender, poco a poco van a ir logrando los resultados que ustedes esperan, ¿no? No pensemos tanto en qué pasa si lo hacemos mal, ¿no? Sino qué pasa si seguimos intentando y trabajando en ello para que cada vez seamos mejores profesionales, ¿no? Creo que eso es lo más importante. No nacemos sabiéndolo todo y lo más importante, si quieren considerar ciertas características, creo que es la empatía, esta capacidad de comunicar de manera efectiva, de comunicar de manera asertiva, las habilidades sociales que van generando poco a poco, ¿no? Que no quiere decir que tengan que volverse súper sociables si es que no lo son, no me refiero a eso, ¿no? Sino la forma en la que se relacionan con las otras personas. Y lo más importante, y el pilar creo que más importante, el respeto, ¿no? El respeto que le debes a la otra persona. Si tratas a la otra persona con respeto, estoy segura de que van a darte ese espacio para que puedan confiar en ti y poner hasta cierto punto un poquito de sus vidas en tus manos
que ellos comprenden muy bien que no quiere decir que tú tengas la responsabilidad de resolverle sus dificultades, ¿no? Sino que tú estás ahí de guía y acompañante. Entonces, espero que sí sea de ayuda el comentario. Sí, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta más. No, señorita Ingrid, creo que eso sería todo. Ujú. Muy bien. Sí, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por sus aportes. Muchas gracias. De nada, cualquier cosa, bueno, tienen mi contacto a través de Estefanía, que creo que es la que les ha comentado sobre mí, y si tienen algo de lo que les gustaría conversar después, o me quieren escribir o consultarme algo, lo pueden hacer con total gusto, ¿no? Le preguntan a ella y pueden contactarse conmigo a través de correo u otras redes, ¿no? Cuídense mucho entonces, Muchas creo que gracias. eso sería todo. Me Sí, retiro, buenas noches. ¿va? Muchas gracias. Ok, gracias, Hasta señorita. luego.